Hola hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con esta lección número 12 de la doctrina de la Iglesia. Vamos a mirar los temas en los cuales hemos avanzado. Avanzamos en el tema de nombres bíblicos para la Iglesia, la doctrina de la historia en la Iglesia, la doctrina de la Iglesia antes de la Reforma, la doctrina de la Iglesia en tiempos de la Reforma y después, la esencia de la Iglesia, carácter visible e invisible de la Iglesia, distinción de la Iglesia como organismo e institución, la Iglesia del Reino de Dios, los atributos de la Iglesia, las señales de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, la vida asociativa de la Iglesia, el resumen del capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, donde se enfoca en la parte asociativa de la Iglesia y en los puntos principales como es el gobierno bautista. Hablamos también sobre los principios fundamentales del sistema reformado, los oficiales de la Iglesia, diferentes clases de poder eclesiástico y empezamos a hablar sobre los medios de gracia. Estamos hablando un poco sobre la palabra y sobre los sacramentos. Hicimos hace 8 días, antes de finalizar, hablamos sobre cómo lo han visto los sacramentos los luteranos, los católicos romanos, los místicos. Ahora vamos a enfocarnos desde el punto de vista reformado y cómo se ha visto a lo largo de la historia. Entonces el concepto reformado, en tanto que la reacción en contra de los anabautistas hizo que los luteranos se movieran en dirección de Roma y que adjudicaran la gracia de Dios a los medios, en el más absoluto sentido, posición que también tomó la Iglesia Alta de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, y las iglesias reformadas continúan con el concepto original de la reforma. Vuelvo a hacer como una especie de introducción con respecto a esto. Es importante que entendamos que la Iglesia Católica Romana, ellos creen en algo que llama la transustanciación con respecto a la cena del Señor. Y los católicos romanos, tanto en ese tiempo como ahora, consideran que estos medios o estos sacramentos en sí contienen gracia. Entonces, cuando ellos bautizan, ellos dicen que este bautizo tiene el poder para quitar el pecado original, y cuando ellos toman la cena del Señor, ellos dicen que cuando levantan el pan y el vino, se convierten en la sangre del cuerpo de Cristo. Quiere decir que literalmente para ellos la misa es un sacrificio continuo de Cristo, y eso es una herejía. Entonces, ahí es donde dejamos claro que es como lo ven los católicos romanos, donde le atribuyen un poder a los elementos. Los luteranos también hicieron algo, para ellos se llama consustanciación. Ellos dicen que no va tanto como los católicos romanos que se convierte, pero sí como que ellos dicen como que debajo o con, pero de alguna forma es un concepto muy semejante al católico romano, a pesar de que muchos de ellos lo nieguen, pero sí es una especie de consustanciación donde ellos dicen que cuando lo levantan de alguna forma se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el punto de vista con el cual los reformados no estaban de acuerdo, de hecho lo denunciaron bastantemente porque el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, son símbolos, solamente que cuando se toman con fe es que el Espíritu Santo fortalece la vida del creyente. Entonces vamos a profundizar sobre eso. De hecho, cuando la iglesia de Inglaterra se dividió de la iglesia de Roma, que se convirtió en la iglesia anglicana, también siguieron con varios aspectos con respecto a la iglesia de Roma, la iglesia católica romana. Y por eso la iglesia anglicana también conserva muchos aspectos, hay otros que sí son más liberales, pero con respecto a los sacramentos los conservan. Así que los reformados negaron que los medios de gracia pueden por sí mismos conferir gracia, como lo veían los católicos romanos y los luteranos, como si estuvieran capacitados con un poder mágico para producir santidad. Dios y solamente Dios es la causa eficiente de la salvación, y en la distribución y en la comunicación de su gracia, Él no está atado en forma absoluta a los medios instituidos divinamente y por medio de los cuales opera de ordinario, sino que los usa para que sirvan en sus propósitos bondadosos conforme a su propia y libre voluntad. Es Dios quien los usa, no quiere decir que en sí estos elementos tengan alguna especie de poder. Ahí es donde está la gran diferencia. Pero aunque no consideran a los medios de gracia como absolutamente necesarios e indispensables, se oponen enérgicamente a la idea de que estos medios se consideren como meramente accidentales e indiferentes, como lo tenían los anabautistas. Entonces, los reformados no van
ni al extremo de los católicos romanos y luteranos, ni tampoco al otro extremo de los anabautistas, que no los veían ni tan necesarios, ni tan meramente accidentales, sino que los tenían como algo, como porque se tenía que hacer y ya no. Son necesarios también, pero no llegan a ese punto como lo veían los anabautistas. Dice, y se cree que les pueden descuidar sin correr peligro. Dice, Dios los ha designado como los medios ordinarios mediante los cuales su gracia opera en los corazones de los pecadores, y descuidarlos voluntariamente solo puede resultar en pérdida espiritual. Entonces, no va ni un extremo ni al otro. Porque también hace 8 días estudiamos también sobre el tema de los anabautistas. Los anabautistas era como una secta que se había levantado, no son los bautistas, ¿cierto? Se llaman anabautistas, que ellos también de una especie bautizaban también, pero tenían un enfoque muy místico y un enfoque también premilenialista en ciertos aspectos muy peligrosos. De hecho, hay casos que sucedieron en Alemania con respecto con los anabautistas, donde ellos casi que determinaron la fecha de la venida del Señor Jesús. O sea, es una secta que se levantó en ese tiempo de la Reforma, donde eran muy místicos en muchos aspectos. Listo, entonces vamos a mirar los elementos característicos en la doctrina reformada de los medios de gracia, ya después de hacer un pequeño análisis, cómo se ven y cómo se veían en la historia y cómo también se ven actualmente, porque hoy como pareciera que este tema de los sacramentos no se entiende con claridad y también se va de un extremo a otro. Uno ve hasta dentro de los cristianos una especie de show para la cena del Señor. Yo he visto estos ministerios apostólicos y proféticos con la cena del Señor, eso están al frente y eso toman un cáliz y eso hacen un montón de cosas, pasan a las personas al frente y dicen, listo, vamos a tomar esto por la sanidad, como si también estos medios tuvieran en sí un poder especial. Yo he visto personas que toman la cena del Señor también de forma mística. Estos profetas actuales, una vez vi una de estas autodenominadas profetas tirando el vino al mar y el pan al mar, he visto tirándolos en diferentes lugares, o sea, le atribuyen poderes místicos. Ahí es donde es lo preocupante, y estamos hablando de algo actual. Para el entendimiento adecuado de la doctrina reformada de los medios de gracia, los puntos siguientes merecen énfasis. Primero, la gracia especial de Dios opera nada más en la esfera en la que funcionan los medios de gracia. Esta verdad debe mantenerse en contra de los místicos que niegan la necesidad de los medios de gracia. Dios es Dios de orden, y en la operación de su gracia emplea de ordinario los medios que él mismo ha ordenado. De consiguiente, esto no quiere decir que él se haya supeditado a los medios designados y que no pueda operar sin ellos en la comunicación de la gracia. No obstante, no quiere decir que los vamos a tener de lado y no darle importancia. Hay que darle importancia. De hecho, las iglesias por lo mínimo deben celebrar una sola vez la cena del Señor en la congregación. Nosotros por lo general en nuestra congregación lo celebramos todos los domingos. Por causa de esta pandemia que vino, pues se está haciendo una vez al mes. Pero por lo general la cena del Señor la tomamos todos los domingos. Punto 2. En un solo punto, es decir, en la implementación de la nueva vida, la gracia de Dios opera inmediatamente, es decir, sin el uso de estos medios como instrumentos. Es la gracia de Dios quien obra diariamente y constantemente en el creyente, porque es que la gracia en el creyente no solamente es al inicio, la gracia es constantemente. No obstante, opera sin estos medios de gracia, sin embargo, no quiere decir que sean innecesarios. Nuestro Señor Jesús los instituyó y debe ser de una importancia vital en la congregación. Pero aún así opera en la esfera de los medios de gracia, puesto que estos son requeridos en forma absoluta para producir y nutrir la vida nueva. Esto es una negación directa de la posición del racionalismo, que explica la regeneración como resultado de la persuasión moral. Yo conozco muchos de la teología liberal que ya dicen que ya no es necesario el bautismo, que ya no es necesario la cena del Señor, o sea, quitan toda esta parte pública que es tan importante, las quitan. Es más, lo he escuchado decir que ya no es necesario la celebración matrimonial. Ellos llegan hasta ese punto. Aquí lo que estamos mirando es analizando estos aspectos con el fin de evitar algunos extremos en los cuales se caen en la actualidad. Punto 3. Aunque la gracia de Dios por lo general
opera inmediatamente, no es inherente a los medios como un depósito divino, pero sí acompaña el uso de ellos. O sea, no es como lo ven los católicos luteranos, como si el elemento tuviera un depósito divino de gracia. No, más bien opera con ellos, ¿sí? Y cuando va acompañado, y de hecho es que los sacramentos son sacramentos porque van acompañados con la definición de la palabra. Se predica la palabra, se hace énfasis en lo que la palabra de Dios dice. Dice, esto debe mantenerse en oposición a los católicos romanos, la Iglesia Alta de Inglaterra y los luteranos, que sigue la hipótesis de que los medios de gracia siempre operan en virtud de un poder inherente, aunque su operación puede ser nula debido a la condición o actitud del recipiente. Entonces, como lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, ellos ven el bautismo como con un poder inherente para quitar el pecado original. Casi que para el católico ese bautismo es la regeneración, ¿cierto? Eso es una herejía también, porque pues ningún elemento físico va a regenerar a alguien. Y también ven el pan y el vino, y por eso es que los católicos tienen casi una adoración a la hostia. Ustedes ven al Papa, hay veces tiene como un estandarte, como una forma de sol, y en la mitad tienen una hostia. Ellos tienen una adoración a esto que ellos llaman pan, que les llaman por muchos años la hostia. Y eso es una herejía también. Punto 4. La palabra de Dios nunca debe separarse de los sacramentos, sino acompañarlos siempre, puesto que son prácticamente solo una representación visible de la verdad que nos llega por medio de la palabra, como les había explicado antes. Estos sacramentos es como la palabra visible, ¿cierto? Así como se tuvo en el Antiguo Testamento, los sacramentos del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como la Pascua, que eran parte de estos sacramentos del Antiguo Testamento, que era la palabra visible. Para nosotros la cena del Señor, el bautismo, es la palabra visible, y siempre tiene que ir acompañado de la predicación de la Escritura, o de la palabra, de la definición bíblica, de la lectura de un texto donde se defina bíblicamente el bautismo, bíblicamente el sacramento, y se tome con fe. En la Iglesia de Roma la palabra se coloca en los antecedentes como si solo tuviera una importancia preparatoria, en tanto que los sacramentos, considerados muy aparte de la palabra, se toman como los verdaderos medios de gracia, porque la Iglesia católica está basada en un sacramentalismo peligroso. Punto 5. Todo el conocimiento que el recipiente obtiene acerca de la gracia divina se opera en él por medio de la palabra y se deriva de la palabra. Esta posición debe mantenerse en contra de toda clase de místicos que pretenden revelaciones especiales y conocimientos espirituales no proporcionados mediante la palabra y que por tanto nos conducen a un mar de subjetividad ilimitada, como lo vemos actualmente. Hoy ya hay cenas virtuales, hoy ya hay bautismos de aceite, se deja de lado el bautismo en agua, ya hay que se tira la cena del Señor como si fuera un poder, pareciera brujería. Yo he visto unos casos de la cena del Señor impresionantes, los tiran debajo del púlpito, es que para consagrar el púlpito, los tiran en el mar, les colocan un poder completamente raro. Ahí son esos extremos que ya llevan a un cristianismo muy místico y es muy peligroso. El significado de la expresión palabra de Dios en el sentido del medio de gracia. Entonces, vamos a mirar, por eso es que el creyente tiene que estar constantemente exponiéndose a la predicación de la palabra, y el creyente debe buscar es una iglesia bíblica donde se predique constantemente la palabra, porque por medio de ella el creyente es nutrido. Uno no debe forzar a una cabra que se convierta en oveja. Y a veces hay mucha, digámoslo así, se fuerza mucho moralmente a la gente. Claro que la Biblia tiene sus exigencias morales, pero es que constantemente la iglesia debe estarse predicando expositivamente la palabra y se debe estar guiando a las personas, se debe estar amonestando por medio de ella. Difícilmente podría decirse que los católicos romanos consideran la palabra de Dios como un medio de gracia. Según ellos estiman, la iglesia es el grande canal todo suficiente de gracia para los pecadores y todos los demás medios están subordinados a ella, porque por ellos dicen que la iglesia es lo que define lo que la palabra debe enseñar. Ellos ven la iglesia como ese gran medio de gracia, y ese es el gran problema, ya que la iglesia debe vivir de acuerdo con lo que la palabra diga, no al contrario como lo ven los católicos. Y los dos medios más poderosos que Dios ha colocado a la disposición de la iglesia son la oración y los sacramentos.
Sin embargo, las iglesias surgidas de la Reforma, tanto los luteranos como las reformadas, hacen honor a la palabra de Dios en concepto de medio y hasta la consideran superior a los sacramentos. Hay que tener cuidado porque dentro del protestantismo carismático y pentecostal hay veces no ven la oración y los sacramentos como medios de gracia, sino como obras, casi como que algo con el cual pueden comprar a Dios. Entonces, si oran, si leen la palabra, si asisten a la iglesia, entonces dicen, yo soy juiciosito, y entonces Dios está viendo que me estoy comportando bien, y entonces Dios me tiene que recompensar. Algo así es la percepción que en ocasiones se adquiere. Y yo no debo ver ni la oración, ni la palabra, ni el congregarme como obras, como de alguna forma para comprar a Dios. Son medios de gracia, los cuales sirven para mi crecimiento y para mi fortalecimiento espiritual. Es verdad que los antiguos teólogos reformados, por ejemplo los profesores de Leiden, Maastricht, Amar, Turretin y otros, y aún algunos de los más reciente fecha, por ejemplo Dagney y Cooper, no tratan por separado la Biblia como medio de gracia. Pero esto se debe en gran parte al hecho de que ya habían discutido respecto a la Biblia en otras relaciones y porque ya nos hemos enfocado bastante en el tema de bibliología, ¿sí? En la doctrina de la Biblia. Y la palabra es un medio de gracia, por eso siempre debe estar en cada momento del crecimiento espiritual, del avance de la iglesia. En cada lado debe estar el enfoque de acuerdo a la palabra. Hablan con toda libertad de ella como un medio de gracia, y cuando consideran la palabra de Dios como medio de gracia no están pensando acerca del logos, la palabra personal, como nos dice Juan 1 al 14. Ni tampoco tiene en la mente alguna palabra de poder precedente de la boca de Jehová, ni una nueva revelación. No, lo que está hablando es de la palabra escrita, de todo el consejo de Dios, de la importancia de mis tiempos personales también, pero de la importancia del congregarme y escuchar la exposición de un pastor, ¿sí? De una persona que esté al frente, de un predicador que me exponga correctamente el mensaje de Dios. Salmo capítulo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Por eso el predicador es un heraldo. El predicador solamente debe transmitir, explicar y exponer la palabra para que el creyente crezca, porque la palabra no es humana, es palabra divina. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuera, y lo único que puede producir vida es predicar la palabra. Nosotros la llevamos a los oídos de la persona y cuando se predica positivamente es la palabra que Dios bendice, porque hay una predicación que Dios bendice y hay predicaciones que Dios no bendice. Nosotros solamente lo llevamos a los oídos de las personas y es el Espíritu Santo quien lo lleva al corazón. Dice, o alguna palabra de revelación directa, por ejemplo, los que los profetas recibieron. Nosotros no traemos revelaciones directas. Ya el mensaje ya ha sido concluido, ya el canon bíblico se cerró. Son estos 66 libros, no más. Nosotros ya no traemos nuevas revelaciones. Hay personas que dirigen a sus iglesias a través de nuevas revelaciones, sueños, visiones, y cuando una congregación está así, de verdad le empiezan a restar importancia a la palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, la forma como estos hombres recibieron palabra directamente porque fueron hombres inspirados. Ya no hay más inspiración, ahora lo que hay es iluminación. A medida que vayamos leyendo la palabra, vamos siendo iluminados. Dice, profecía contra los montes de Israel, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Se trata de la palabra inspirada de Dios, la palabra de la Escritura, la cual consideran como medio de gracia, o sea, lo que ya ha sido revelado. Y aun cuando hablan de esta como medio de gracia, la contemplan desde un punto de vista especial. Las Escrituras inspiradas constituyen lo que llama como el principio cognoscendi, la fuente principal de todo nuestro conocimiento teológico, pero no es ese aspecto al que tenemos en la mente cuando hablamos de la palabra de Dios como medio de gracia. La Biblia no solo es el principium cognoscendum de la teología, sino que es también el medio que emplea el Espíritu Santo para la extensión de la iglesia y para la edificación y nutrimiento de los santos. Por eso, la importancia de la predicación expositiva.
en donde se predique expositivamente la palabra, en donde de verdad el predicador parta su predicación desde el texto. Es la predicación que Dios bendice y es la que por medio de predicar la palabra, predicar el evangelio, que se va extendiendo la iglesia. Y Dios permite que más nuevas personas lleguen, ¿cierto? Uno evangeliza y la iglesia va creciendo. Es por sobre todas las cosas de la palabra de gracia de Dios y por tanto también es el más importante de todos los medios de gracia. Hablando en forma estricta, es la palabra tal como se predica en el nombre de Dios y en virtud de una comisión divina, la que se considera como un medio de gracia en el sentido técnico de la palabra, juntamente con los sacramentos que se administran en el nombre de Dios. Así que, ¿qué fue lo que trajo la Reforma? Como lo hemos hablado muchas veces, que se centró en lo que está en la Escritura. De hecho, no hay iglesia si no se predica correctamente la palabra. Y uno debe predicar y amonestar y dirigir y en muchas ocasiones disciplinar por medio de la Escritura, para que sea la iglesia nutriéndose. Yo no puedo hacer crecer la iglesia de otra forma. Estaría pervirtiendo ni a través de entretenimiento, ni a través de estrategias de marketing, nada. Debo predicar la palabra y exponerla correctamente. Si no, las personas estarían yendo a la iglesia no por la palabra, sino por el entretenimiento, por otras cosas. Las personas deberían ir a la iglesia a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Como es natural, la palabra de Dios también puede ser considerada como un medio de gracia en un sentido más general. Puede ser una verdadera bendición cuando llega al hombre en muchos sentidos adicionales, como se lee en el hogar, como se enseña en la escuela o como se presenta en los folletos. Y el creyente debe vivir todo el tiempo, diariamente, escuchando la palabra, en los altares familiares, ¿sí? En los devocionales personales, durante la semana los estudios bíblicos, en la iglesia los domingos, llevando a su familia, que se escuche y se crezca a través de la amonestación y dirección de la palabra. Como medios de gracia oficiales colocados a la disposición de la iglesia, tanto la palabra como los sacramentos pueden ser administrados legítimamente por los oficiales de la iglesia debidamente calificados. Pero a diferencia de los sacramentos, la palabra puede también ser llevada al mundo por todos los creyentes y opera en muchas maneras diferentes. Y esta palabra se puede llevar por todo lugar y se puede enseñar por todo lugar, y así es como hemos de hacer. Una iglesia que no tiene misiones es una iglesia que se fosiliza. La iglesia debe tanto predicar a los que están adentro y tener constantemente una evangelización afuera todo el tiempo y predicar todo el tiempo. Y esto nos lleva a lo que se llama la relación de la palabra con el Espíritu Santo, y vuelvo a repetir esta frase. Nosotros llevamos la palabra a los oídos, pero es del Espíritu Santo quien la lleva al corazón. Así como vimos que cuando leemos en el libro de Hechos que pasaba con Lidia, Pablo estaba predicando, Lidia estaba atenta, pero era el Espíritu Santo quien llevaba esa palabra a su corazón. ¿Por qué? Antes de iniciar este punto, porque es que nosotros no sabemos quiénes son salvos o no. Nosotros solamente debemos evangelizarle a todos. Y aquellos que Dios ha elegido, va a abrir el corazón para que comprendan el mensaje de salvación. Y para que se arrepientan, porque es un llamado al arrepentimiento. Se ha desarrollado en el curso de la historia una opinión muy diferente respecto a la eficacia de la palabra, y en consecuencia en cuanto a la relación que hay entre la operación eficaz de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Primero, vamos a mirar estos aspectos como se ha visto. Yo les hablé que hay veces el carismatismo, el pentecostalismo ven casi muchas cosas como si fueran por obras y no como un medio de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, primero, el nomismo. En sus diferentes formas, por ejemplo, judaísmo, pelagianismo, arminianismo, ¿cierto? Semipelagianismo, neonominianismo y racionalismo estiman la influencia intelectual, moral y estética de la palabra como la única que se puede atribuir. Y todo se hace como una terapia moral deísta. Y utilizan la palabra es más bien como una influencia moral, no como medio de gracia. Y casi que se fuerza a la gente a cambiar y es una especie de legalismo muy fuerte. Porque no se habla como medio de gracia, sino como una terapia moral deísta, y muchas cabras las quieren convertir en ovejas a la fuerza.
No creen en una operación sobrenatural del Espíritu Santo mediante la palabra. La verdad revelada en la palabra de Dios opera solo mediante la persuasión moral. O sea, mejor dicho, y hemos hablado muchas veces, la moral no transforma nada. Pero hay personas que llegan a la iglesia y tienen ciertos cambios morales, pero nunca han nacido de nuevo. Y cuando baso mi vida en cambios morales, eso va a ser temporal. Dice, el nomismo en alguna de sus formas, por ejemplo el pelagianismo y el racionalismo, ni siquiera sienten la necesidad de una operación especial del Espíritu Santo en la obra de redención, pero en sus formas más moderadas, por ejemplo el semipelagianismo, el arminianismo y el neonominianismo, consideran la influencia moral de la palabra insuficiente, en tal forma que necesita ser suplantada por la obra del Espíritu Santo. Ahorita vamos a buscar un entendimiento correcto con respecto a esto, porque este entendimiento correcto es una de las grandes dificultades que se ven en la actualidad. No entender correctamente tanto la gracia y la ley, y ve, se va de un extremo a otro, de una forma perjudicial. Entonces ya hablamos acerca del nomismo, ¿cierto? O sea, hablando acerca de ese enfoque en la ley, ahora vamos al otro extremo, el antinomianismo, o sea, antiley. Por otra parte, no considera la palabra externa necesaria para nada y despliega un misticismo que todo lo espera de la palabra interna o de la luz interior o de la operación inmediata del Espíritu Santo. Entonces mire que es de un extremo al otro, el nomismo que se enfoca solamente en la ley, ¿cierto? En esa influencia moral. Y el otro lado es el antinomianismo, la antiley, que también hay muchos así, que no les gusta ni que se predique la ley, ni el infierno, ni a las personas se les puede decir nada con respecto a su pecado, sino que es el Espíritu Santo el que los convence. Eso ya es otro extremo. Su lema es, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces son personas que de verdad quitan el enfoque de estar en la palabra y lo llevan al otro extremo. La palabra externa pertenece al mundo natural y es indigna del hombre verdaderamente espiritual y no puede producir resultados espirituales. Aunque los antinominianos de todas las clases revelan una tendencia a despreciar, si no es que ignorar del todo los medios de gracia, esta tendencia recibió su más clara expresión en manos de algunos de los anabautistas. Es importante entender que existen muchas líneas de antinomianistas. ¿Sí? Hay unos que hablan de boca de la ley, pero en la práctica no lo hacen. Hay muchos estilos. Punto 3, y de hecho ya ahorita lo vamos a explicar, cuando hablemos bien de ese entendimiento correcto entre la gracia y la ley, porque era Spurgeon el que decía, el que tiene este entendimiento de la teología pactual, un entendimiento claro entre la gracia y la ley, ha dominado la teología. Pero hay veces por nuestra naturaleza humana nos vamos de un lado al otro, o al legalismo o al antinomianismo. Punto 3. En oposición a estos dos conceptos extremos, los reformadores mantuvieron que la palabra sola no es suficiente para operar la fe y la conversión, que el Espíritu Santo puede, aunque no lo haga siempre, obrar sin la palabra, y que por tanto en la obra de redención la palabra y el Espíritu operan juntamente. Aunque al principio hubo una pequeña diferencia sobre este punto entre los luteranos y los reformados, los primeros acentuaron desde el principio el hecho de que el Espíritu Santo opera por medio de la palabra como su instrumento per verbum, en tanto que los últimos prefirieron decir que el Espíritu Santo opera acompañado a la palabra, cum verbum, y ese ha sido como el debate histórico. Pero hay que entender esta parte como la reforma se centra, ¿cierto? Dando un entendimiento correcto sin ir a extremos perjudiciales, porque aún dentro de la reforma se puede tener estos extremos perjudiciales. Posteriormente los teólogos luteranos desarrollaron la verdadera doctrina luterana, a saber que la palabra de Dios contiene como un depósito divino en el poder del Espíritu Santo para convertir, el cual ahora está relacionado inseparablemente con ella en tal forma que se encuentra presente aun cuando la palabra no se use o no se use legítimamente. Pero para explicar los resultados diferentes de la predicación de la palabra en el caso de diferentes personas, tuvieron que recurrir, aunque en una forma muy suave, a la doctrina del libre albedrío del hombre. Los reformados reconocieron en verdad la palabra de Dios como siempre poderosa, como un sabor de vida para vida o como un sabor de muerte para muerte, pero sostuvieron que se hace eficaz para conducir hacia la fe y la conversión solo cuando está acompañada de la operación del Espíritu Santo en el corazón de los pecadores, porque una persona podría aprenderse la Biblia de memoria, como sucedió con los judíos, ¿cierto? Por eso se incluyó dentro de los nomistas,
¿cierto? Como lo dice Berkhoff, recordemos que nosotros también lo estamos basando en Berkhoff, y se lo puede aprender de memoria y nunca haber nacido de nuevo. Por eso la importancia del obrar del Espíritu Santo. Rehusaron considerar esta eficacia como un poder impersonal que reside en la palabra. Las dos partes de la palabra de Dios consideradas como medios de gracia. Aquí es donde es importante que nos centremos, porque esto es lo que ha sido a lo largo de la historia el debate, y uno lo que hace es ver iglesias que se mueven de un lado hacia el otro sin tener un entendimiento correcto, tanto de la ley como del evangelio, tanto de la ley como de la gracia. Y como lo digo, y por nuestra naturaleza tendemos a ir a los extremos, o legalista o antinomianista, pero no nos centramos de una forma correcta, como lo explica la palabra, como lo explica Pablo, y como lo entendieron los reformadores a lo largo de la historia. Las iglesias de la Reforma desde muy al principio distinguieron entre la ley y el evangelio como las dos partes de la palabra de Dios en su carácter de medio de gracia, hasta llegan a decir que hay gracia en la ley y hay ley en la gracia, porque hay unos que lo dividen, ¿cierto? Por lo general los antinomianistas, conozco muchos, lo dividen, entonces la ley se rechaza, la gracia, pero es que la salvación siempre ha estado por fe, por gracia y por Cristo, y la ley también hace parte de la gracia de Dios. Dice, no se entendió que esta distinción fuera idéntica con la que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero se consideró como la que se aplica a ambos testamentos. Hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento, y hay el evangelio, y hay ley y evangelio en el Nuevo Testamento. Hay gracia y ley en el Antiguo Testamento, y hay gracia y ley en el Nuevo Testamento. Hace parte del plan de redención. Una cosa es la ley como pacto de obras, y otra cosa es la ley como el estándar que debe seguir el creyente. Y eso es así es como se debe entender. La ley comprende todo lo que hay en la Escritura como revelación de la voluntad de Dios en forma de mandato o de prohibición, en tanto que el Evangelio abarca todo lo que hay, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, correspondiente a la obra de reconciliación y que proclama el amor de Dios en Cristo Jesús que busca y redime. Y cada una de estas dos partes tiene su propia función en la economía de la gracia. Es que no se debe reconocer, es que hoy los antinomianistas hacen ver la ley como una forma aterradora. No, la ley en el pacto de gracia es aterradora, pero la ley, la ley en el pacto de obras es aterradora, pero la ley en el pacto de gracia es un deleite. Por eso vemos que el salmista se deleita en la ley de Jehová. Y Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, debemos tener una completa corrección de entendimiento de eso. Claro que cuando hablamos de la parte ceremonial, claro, la parte ceremonial se cumplió en Cristo, pero es que la ley moral está desde Génesis y está para toda la vida del creyente. O sea, la ley moral no terminó en Cristo. De hecho, el propio Jesús mismo dijo que él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y de hecho, Pablo dice que la ley es santa y pura. Entonces, hay que tener cuidado con este entendimiento. La ley procura despertar en el corazón del hombre la contrición respecto del pecado, en tanto que el Evangelio quiere despertar en el hombre la fe salvadora en Cristo Jesús. Y claro, usted va a ver en la Reforma que también se predica de la ley, y también se predica de la gracia. El problema es cuando solamente se predica la ley o solamente se predica la gracia, es que hace parte de la palabra de Dios, la ley y el Evangelio. Y en muchas ocasiones vamos a predicar de la ley. Y también vamos a enfocarlo también en la gracia, porque es que no se puede vivir para agradar a Dios con la propia fuerza humana. Y hay veces lo que hacen los antinomianistas es confundir la justificación con la santificación. Somos justificados sin obras, pero la santificación es necesario esa parte de la ley, para que por medio de la obra de la gracia pueda mortificarse el pecado en mi vida. La obra de la ley es en un sentido preparatoria a la del Evangelio. Ahonda la conciencia del pecado y de esta manera hace que el pecador se dé cuenta de la necesidad de la redención. Ambas están subordinados al mismo fin y ambas son partes indispensables de los medios de gracia. Como también Lutero dijo, la ley era como un bastón que me llevaba
y me mostraba que era un pecador. Ahora en Cristo, qué pena, no, la ley era como un palo que me azotaba y me decía que yo era un pecador, hasta que llegué a Cristo y la ley se convirtió en un bastón que me sostiene. Como también decía Thomas Watson, la ley me lleva a Cristo, Cristo me lleva a la ley. Entonces, ese es el entendimiento que yo debo entender. Y hay mucho problema hoy en día con respecto a eso. Esta verdad no ha sido siempre reconocida en forma suficiente. El aspecto condenador de la ley ha sido acentuado algunas veces a expensa de su carácter como parte de los medios de gracia. Aún desde los días de Marción, ha habido algunos que vieron nada más un contraste entre la ley y el Evangelio, y llegaron a la hipótesis de que la una excluye a la otra. Basaron su opinión en parte sobre la reprensión que Pablo le dio a Pedro, y por eso hay muchas personas que actúan en la actualidad como Marción. Marción lo que quiso era quitar un montón de libros que hablaban de la ley y no lo veía como parte de la palabra. Y hoy en día hay personas que ven la ley como un montón de retazos. Esto sí pertenece a la iglesia, esto no pertenece a la iglesia, esto sí es de gracia, esto es de la ley, esto es del Antiguo Testamento, toda la palabra es cristiana. Y todo el consejo de Dios se debe predicar a la persona. Y las partes que hablan ceremonial son partes que también apuntan a Cristo. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Porque hay veces se confunde y no se entiende bien por qué es que Pablo reprende a Pedro, porque es que lo que está pasando con la iglesia es que la iglesia estaba judaizando, es diferente. Y sabemos que la iglesia no fue llamada a judaizarse ni a vivir como los judíos, sino que la iglesia fue llamada a no pertenecer a ninguna etnia, ¿cierto? Y la iglesia era conformada de judíos y gentiles, pero la iglesia no se tenía que judaizar. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era el tema que estaba pasando en Antioquía y Pablo fue usado por Dios para detener esa judaización, porque los judíos cristianos que estaban en Jerusalén, a ir a Antioquía creían que las personas tenían que judaizar. Y entonces los llevaban y Pedro se apartó porque tenía temor de aquellos que venían de Jerusalén. Y en parte sobre el hecho de que Pablo en ocasiones hace una distinción aguda entre la ley y el evangelio y con toda evidencia los considera en contraste, no quiere decir que no pertenezcan a la gracia. Dice, compárese también Juan 1:17. Dice, perdieron de vista el hecho de que Pablo también dice que la ley sirvió como tutor para conducir a los hombres a Cristo, y que la epístola a los hebreos explica la ley, no considerándola en relación antitética con el evangelio, sino más bien como el evangelio en su estado preliminar e imperfecto. Y predicar de la ley hace parte de iglesias reformadas. Predicar sobre los 10 mandamientos es fundamental, pero eso sí, dando a entender que para el hombre es imposible vivir para agradar a Dios y es necesario el obrar del Espíritu Santo en el creyente para mortificar el pecado, porque en nuestras propias fuerzas es imposible. Algunos de los más antiguos teólogos reformados explicaron la ley y el evangelio como opuestos en absoluto, y hoy en día eso pasa mucho. Hablan de la ley y el evangelio como opuestos en absoluto, y es un peligro, hermanos, porque se cae, hay muchos que se llaman predicadores de gracia. Hay mucha gente que actúa así, donde yo estoy, hay una especie de antinomianismo muy fuerte en ciertas iglesias y ellos llaman predicadores de gracia. Y yo les digo, yo también soy un predicador de gracia y hablo de la ley, porque es que la ley pertenece a la gracia. Ellos no hablan nada de la ley, no hablan nada, no predican del pecado, no predican del infierno, no hablan de disciplina, hablan solamente de amor y ese amor sin tener en cuenta la verdad es un peligro, es un amor peligroso. Muchos de los reformadores pensaron de la ley como que incorporaba todas las demandas y mandamientos de la Biblia y del Evangelio, como que contiene no demandas de ninguna clase, sino solo promesas incondicionales, y de esta manera excluyeron del Evangelio todos los requerimientos, y así muchas personas que ven la ley. Esto se debió en parte a la manera en la que las dos se contrastan, algunas veces en la Escritura, pero también en parte fue el resultado de una controversia en lo que se habían empeñado en contra
de los arminianos. Porque hay líneas también dentro de los arminianos que se pasan al otro lado, y es al legalismo, y es a la persuasión moral deísta, que también es muy peligroso. Hay un libro que escribió Carson, que habla sobre una discusión histórica en la Reforma. De hecho, el libro es muy bueno, el libro se llama El Cristo Completo, se lo recomiendo. Hace un análisis de este tipo de debate a lo largo de la historia, de cómo no se tenía, a medida que fue avanzando la Reforma, no se tenía un entendimiento claro con respecto a esta parte de la ley y la gracia, y se iba de un lado al otro. Y ahí es donde está el problema. Dice el concepto arminiano, que hace depender la salvación de la fe y de la obediencia evangélica consideradas como obras del hombre, les hizo ir hasta el extremo de decir que el pacto de gracia no requiere nada de parte del hombre, no prescribe unos deberes, no demanda o encarga ninguna cosa, ni siquiera fe, confianza y esperanza en el Señor, y así por el estilo, sino que nada más trae al hombre las promesas de lo que Dios quiere hacer por él, y entonces se fueron al otro extremo. No se le hace un llamado a la persona, no se hace llamado a la persona a que se arrepienta, no se llama a la persona a que se niegue a sí mismo. Todo es solamente espera ahí, como si fuera un misticismo, se paga un misticismo muy fuerte. Otros, sin embargo, sostuvieron correctamente que aún la ley de Moisés no está despojada de promesas. Y es que la ley también, cuando se entregó, fue por la gracia divina. Es que ¿quién dice que la ley se entregó? ¿Por qué? La ley también se entregó como gracia. Y la ley nunca se entregó, cuando usted estudia correctamente el Antiguo Testamento, la ley nunca se entregó para que el hombre viviera por ella. O mejor dicho, como para que el hombre tratara de conseguir salvación por medio de la ley. La ley nunca se entregó para que el hombre tratara de conseguir salvación por medio de ella, sino que la ley fue un ayo, fue un tutor, así lo explica Pablo. Entonces hay veces cuando no comprendemos bien, hay veces llegamos a esos problemas de entendimiento. Por eso, como decía Spurgeon, quien entienda la ley y la gracia correctamente ha dominado la teología. El concepto arminiano, que hace depender la salvación de la fe y de la obediencia evangélica, consideradas como obras del hombre, hizo ir al extremo de decir que el pacto de gracia no requiere nada de parte del hombre, no prescribe ningún deber, no demanda o encarga ninguna cosa, ni siquiera fe, confianza, esperanza en el Señor y así por el estilo, sino que nada más trae al hombre las promesas de lo que Dios quiere hacer por él. Ya habíamos leído este pedazo. Dice: otros, sin embargo, sostuvieron correctamente que aún la ley de Moisés no está despojada de promesas y que el Evangelio también contiene ciertas demandas. Claramente vieron que el hombre no es pasivo nada más cuando se le introduce en el pacto de gracia, sino que se le invita a aceptar el pacto en forma activa con todos sus privilegios, aunque es Dios el que obra en el hombre la habilidad para cumplir los requerimientos, porque para nosotros es imposible ser obedientes, para nosotros es imposible vivir para agradar a Dios. Por eso la Biblia dice mortificar mi pecado, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, dice andar en el Espíritu. Las promesas que el hombre se apropia ciertamente imponen sobre él ciertos deberes, entre ellos el de obedecer la ley de Dios como una regla para vivir, pero también traen con ello la seguridad de que Dios obrará en el hombre tanto el querer como el hacer. Y esta frase es un equilibrio que es necesario tener hoy en día. Hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay discontinuidad en ciertas cosas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento también se salvaban igual, y la ley era parte de sus vidas. Hoy en día también la ley hace parte de nuestras vidas, la ley moral de Dios. No se debe desconocer y no convirtamos la palabra en un montón de retazos. Los dispensacionalistas consistentes de nuestro día de nuevo presentan la ley y el evangelio como absolutamente opuestas. Hay unos dispensacionalistas que lo ven como opuestas. Hay otros dispensacionalistas moderados, ¿cierto? Que lo entienden. Por ejemplo, MacArthur. Por eso Spurgeon decía que MacArthur era una persona, que pena, Spurgeon no, R.C. Sproul decía que MacArthur, a pesar de ser dispensacionalista, Dios lo ayudaba mucho a tener un entendimiento claro de muchas cosas, porque hay dispensacionalistas que van de un lado al otro, y por eso los dispensacionalistas son los que tratan la ley, la palabra como un montón de retazos, y esto sí es para la iglesia, esto no es para la iglesia, esto es para Israel, esto es de la gracia, esto es de la ley. Y entonces ahí las personas ven la Biblia como hay cosas para él y hay cosas que no son para él. Todo es para nosotros, todo el mensaje es para nosotros, toda la palabra habla de Cristo. Israel estaba bajo la ley en la dispensación anterior, pero la iglesia de la dispensación actual está bajo el evangelio. Por ejemplo, los de la teología del nuevo pacto, que a veces está dentro de la reforma, ellos ven eso así, una oposición entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero él llama teología del Nuevo Pacto, y es peligroso, porque tiene una especie también de antinomianismo. Aunque pues hay unos dentro de la Reforma que son teología del Nuevo Pacto, pero de verdad, yo soy de la posición que es peligroso. Y como tal está libre de la ley. Dice, esto quiere decir que el Evangelio es ahora el único medio para la salvación y que la ley no nos sirve en este concepto, como el punto de vista de la teología del Nuevo Pacto. Ellos dicen, los miembros de la Iglesia no necesitan preocuparse acerca de las demandas de la ley, puesto que Cristo ha cumplido con todos los requerimientos de ella. Entonces ellos dicen que ahora lo que opera es la ley de Cristo en nuestro corazón. Y eso da para mucha subjetividad, porque si yo no tengo conocimiento de las exigencias divinas, de la ley moral de Dios, y toda la ley de Cristo en mi corazón, son subjetividades. Yo voy a creer cosas que me dejo guiar por el corazón, que esto sí le agrada a Dios, que esto no le agrada a Dios, esto sí está bien, y esto no está bien. Entonces, ¿sobre qué ley se basan ellos? ¿Cómo van a saber qué le agrada a Dios o qué no? Lo que ellos llaman la ley de Cristo, hay que entender es que la ley que ha sido expuesta, que ha sido revelada, es porque por medio del Espíritu Santo empieza a ser tallada en nuestro corazón, pero se debe conocer. Si no, este tipo de posturas lo que llevan es vivir subjetividades en muchas cosas. Parecen olvidar que aunque Cristo sobrellevó la maldición de la ley y cumplió sus demandas como una condición del pacto de obras, Él no cumplió la ley como regla de vivir en lugar de ellos, regla a la cual el hombre queda sujeto en virtud de su creación, aparte de cualquier arreglo del pacto. O sea, es que ¿quién dijo que Cristo abolió la ley? Vino a cumplir las demandas de la ley, todo lo que exigía el pacto de obras. Pero la ley moral sigue siendo parte del creyente. Y aquí es donde vienen estas distinciones que son vitales para nosotros con respecto a la ley y al evangelio. Porque como les digo, hay continuidad y hay discontinuidad. Pero debemos entenderlo. Y así como hay gracia en la ley, hay ley en la gracia. Como hay ley en el Antiguo Testamento, hay ley en el Nuevo. Como hay gracia en el Antiguo, hay gracia en el Nuevo. La salvación siempre ha sido de la misma forma. Primero, como ya dijimos en lo que precede, la distinción entre la ley y el Evangelio no es la misma que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tampoco es la misma que las dispensacionalistas actuales hacen entre la dispensación de la ley y la dispensación del Evangelio. Es contra los hechos claros de la Escritura decir que no hay Evangelio en el Antiguo Testamento, o al menos en aquella parte del Antiguo Testamento que se ocupa de la dispensación de la ley. Hay Evangelio en la promesa maternal, Evangelio en la ley ceremonial y Evangelio en muchos de los profetas. Eso es claro, hay Evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías 55:1-3 dice: A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacie? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes, a David. Dice, de hecho hay una corriente del Evangelio que cruza por todo el Antiguo Testamento y que alcanza su punto más alto en las profecías mesiánicas. Y también es igualmente contrario a la Escritura decir que no hay ley en el Nuevo Testamento o que la ley no se aplica en la dispensación del Nuevo Testamento. Jesús fue el que enserió la vigencia permanente de la ley. De hecho, los judíos tenían un entendimiento de la ley solamente externo, mas nuestro Señor Jesús habló desde el corazón. ¿Sí? Que todo parte desde el corazón, no es un cumplimiento externo. Por eso los judíos hacían maniobras para cumplir la ley. Por ejemplo, un caso muy conocido era con respecto al tema del día sábado. Ellos decían que en el día sábado no se podía caminar cierta distancia. Y entonces ellos, como veían el cumplimiento de la ley, como un cumplir por cumplir, y lo extendían, entonces ellos decían que donde se dejara un cepillo de dientes, ahí era mi hogar. Y entonces no más podría caminar cierto lado. Entonces ellos dejaban cepillos de dientes por todos lados y andaban 100 metros, andaban cierta distancia y de alguna forma cumplían la ley externamente, pero no como realmente debe vivirse. Y ese fue el problema. Y eso se llama legalismo y hay hipocresía. Porque cuando el legalismo es yo vivo externamente, que los demás vean por fuera que yo cumplo, pero interiormente sigo igual. Eso se llama hipocresía. Y por eso Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están bien, pero por dentro están llenos de inmundicia. Mateo 5:17-19, Jesús y la ley. Jesús mismo antes pareciera como que
aseveró un poquito más la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ésta será llamado grande en el reino de los cielos. Pablo dice que Dios proveyó que los requerimientos de la ley se cumplieran en nuestras vidas. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sostuvo que sus lectores eran responsables de guardar la ley. Es que Pablo nunca mostró la ley como que quedó en el pasado, estaba vigente, hablando de la ley moral. La ley ceremonial sí, pero la ley moral sigue vigente. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el peligro de estos que hablan de la ley de Cristo en el corazón, pero no hablan ni predican de mandamientos ni nada, es peligroso porque empiezan a suavizar, y la santificación se ve de una forma subjetiva, y que Dios todo lo perdona, y empiezan a vivir como quieren. Ese es el problema. Santiago asegura a sus lectores que aquel que ha transgredido un solo mandamiento de la ley, y aquí menciona alguno de ellos, es un transgresor de la ley. Y Juan define el pecado como ilegalidad, y dice que en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Entonces, no quiere decir que los escritores del Antiguo Testamento dejaran de lado la ley, la predicaban, la anunciaban, y el creyente en la ley moral debe ser un estilo de vida, un patrón de conducta en el cual yo miro. Por eso a muchos a la antigüedad decían que la ley ahora en el creyente se convierte como ese bastón que golpea un árbol hasta encontrar el último fruto al final, ¿cierto? Como hace un granjero que golpea, no ve ciertos frutos, los frutos que estaban por fuerita, los cogió. Y para los que están dentro del árbol frondoso, tiene que empezar a moverlo hasta encontrar un fruto que no se veía. Eso es lo que hace la ley en el creyente, en nuestro corazón, ¿cierto? Empezar a profundizar hasta encontrar aquellos pecados ocultos, porque como creyentes todavía tenemos un remanente de pecado. Y hay muchas cosas que tenemos que analizar de nuestro corazón. Y la ley lo que hace es ir hasta el fondo y discernir nuestros pensamientos y mirar que hay cosas que nos creíamos muy buenos, pero no estábamos bien. 2. Es posible decir que en algunos sentidos el cristiano está libre de la ley de Dios. La Biblia no siempre habla de la ley en el mismo sentido. Algunas veces la contempla como la expresión inmutable de la naturaleza y de la voluntad de Dios, la cual se aplica en todos los tiempos y bajo todas las condiciones. Pero también se refiere a ella considerándola en sus funciones dentro del pacto de obras, en la cual el don de la vida eterna quedaba condicionado al cumplimiento de ella. Porque es que para el hombre en el pacto de obras es imposible conseguir la salvación por sus obras. Para el hombre es imposible creer que puede comprar a Dios a través de supuestamente vivir correctamente, porque el hombre es imposible regenerarse a sí mismo. Eso es claro, o sea, en esa parte hemos sido libres, porque ahora somos libres por medio de Cristo, somos justificados, es por medio de la fe. El hombre falló en cumplir la condición, por lo tanto también perdió la capacidad para cumplirla, y ahora está por naturaleza bajo sentencia de condenación. Cuando Pablo traza un contraste entre la ley y el evangelio, está pensando en este aspecto de la ley, en la ley del pacto de obras ya quebrantada, que no puede justificar, sino solo condenar al pecado. La ley del pacto de obras dice, haz y vivirás. En el pacto de gracia es, cree y vivirás, porque para nosotros haz y vivir es imposible, nosotros no podemos conseguir la vida eterna o la regeneración por medio del pacto de obras. Por tal motivo teníamos una condenación sobre nosotros que nosotros mismos no podíamos quitar, pero ahora por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe y creyendo en el plan de salvación, es cree y vivirás. De la ley en este sentido particular, considerada como medio para obtener la vida eterna y como una potencia que condena, los creyentes ya están libres en Cristo, puesto que Él quedó convertido en maldición a causa de ella y también cumplió las demandas del pacto de obras en lugar de ellas. En este sentido particular, la ley y el evangelio de la libre gracia se excluyen mutuamente, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia, que es lo que se ve desde el inicio. ¿Sí? El pacto de obras y el pacto de gracia. Ahí sí hay una gran diferencia. Son dos pactos completamente diferentes que se deben comprender, por eso la importancia de la teología pactual, que es muy diferente al dispensacionalismo que se predica hoy en día. Y el punto 3
Sin embargo, hay otro sentido en el que el cristiano no está libre de la ley. La situación es por completo diferente cuando pensamos de la ley como la expresión de las obligaciones naturales del hombre hacia su Dios. La ley como se aplicó al hombre a una parte del pacto de obras. Y esa ley en Adán estaba en su corazón. ¿Sí? Esa ley moral está desde el inicio. Lo que se hizo en el Sinaí no fue algo nuevo, fue exponer de una forma exterior lo que Dios había establecido desde el inicio, no fue algo nuevo, fue algo que ya estaba desde el inicio, solamente que en el Sinaí se dejó claro para los seres humanos, pero ya estaba, no era algo nuevo. Es imposible imaginar una condición en la que el hombre fuera capaz de reclamar libertad de la ley en ese sentido. Es antinomianismo puro sostener que Cristo guardó la ley como regla de vivir en lugar de su pueblo, de tal manera que ellos ya no necesitan preocuparse de esto. Y ese antinomianismo puro se ve en ciertas sectas. Por ejemplo, en esta que se predicaba de creciendo en gracia, que era más bien creciendo en desgracia, ellos decían que podían hacer lo que quieran, porque ya Cristo había muerto y que éramos justificados solamente en creer en Él y la gente vivía inmoralmente. Eso ya es otro punto de vista de un antinomianismo puro. La ley asienta sus demandas y esto con toda justicia sobre la vida completa del hombre en todos sus aspectos, incluyendo su relación con el Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios ofrece al hombre el Evangelio, la ley exigirá que el hombre lo acepte. Algunos hablarán de esto como ley en el Evangelio, pero esto difícilmente puede ser correcto. El Evangelio mismo consiste de promesas y no es ley, pero hay una demanda de la ley relacionada con el Evangelio. La ley no solo demanda que aceptemos el Evangelio y creamos en Cristo Jesús, sino también que llevemos una vida de gratitud en armonía con los requerimientos de la ley. Por eso, ahí es donde es el entendimiento correcto en cuanto a estos aspectos que debemos tener presente. Bueno, vamos a dejar hasta acá, porque este punto del triple uso de la ley lo quiero dejar para la otra lección, porque es claro que lo enfaticemos. Aquí en estos 3 puntos de la ley, voy a hacer como una introducción antes de dentro de 8 días que lo veamos, son 3 puntos que debemos tener presente para tener un entendimiento correcto de la ley en nuestras vidas como creyentes. ¿Sí? Porque yo podría decir que estos 3 hacen parte del entendimiento correcto de la ley en este momento para el cristiano. Algo que fallan mucho los antinomianistas, sean aún dentro de la reforma o no, es que no ven la ley como un uso didáctico o normativo. Y cuando no se ve la ley como un uso didáctico o normativo, se cae en muchas cuestiones fuertes. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Dios los bendiga.